a diario en nuestras vidas. Señor, pedimos que en esta hora seas tú glorificado, Señor. En esta hora seas tú exaltado, Señor, porque eres poderoso, porque eres el Rey de Reyes, porque eres el Dios que se hizo hombre para salvarnos, Señor. Gracias por tu gracia, por tu misericordia. Alabado seas en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Voy a invitarles a que abran sus Biblias en 1 de Pedro 5. Primera de Pedro, vamos a leer de los versículos del 6 al 11. Primera de Pedro, del 6 al 11. Capítulo 5, del 6 al 11. Vamos a hacerlo todos juntos. Dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que se van cumpliendo en vosotros en todo el mundo, de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca, establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ayer aprendimos acerca de un valor. Hoy vamos a aprender acerca de otro, de la dignidad. Dice la definición que la dignidad es una cualidad que se hace valer como persona. Se comporta con responsabilidad, seriedad y con respeto hacia sí mismo y hacia los demás, y no deja que lo humillen ni humillen a los demás. Podemos ver esta cualidad en nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando todos miraban a Zaqueo como un estafador, como una persona que no valía la pena? Jesús dignificó la persona de Zaqueo y lo hizo tanto así que Él cambió su vida entera, cambió toda la percepción que la gente tenía de Él. El mismo Judas dignifica a la persona, sabiendo que lo iba a traicionar, le sirve con amor, y aunque él pudo haberlo avergonzado, él pudo haberle dicho: no, tú ni te me acerques porque tú eres el que me vas a traicionar, él siempre dignificó a la persona. Y podemos ver el caso más maravilloso: aquella persona, aquella mujer que estaban a punto de apedrearla y todos ya con las piedras en las manos, y Jesús dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. La historia cuenta que fueron uno a uno yéndose desde el mayor hasta el menor, porque nadie estaba libre de pecados. Entonces, una vez más, Jesús dignifica a la persona. Cuando Jesús habla en público de las personas, no es para humillarlos, no es para pisotearlos, sino para dignificar a la persona. Y yo creo que debemos imitar a nuestro Maestro en este valor tan hermoso en nuestras vidas. Vamos a hacerlo también alabando a nuestro Señor, y vamos a darle el tiempo a nuestros hermanos que nos dirigen en la alabanza. Póngase de pie, por favor. Dice el Salmo 63, versículo 1 y 2. Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu gloria y tu poder, así como te he mirado en el santuario. Vamos a alabar al Señor, hermanos. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi
Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro has sido tú, en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Señor, te damos gracias porque tú siempre nos sostienes. Tú cuidas de nosotros, Señor, y en ti estamos seguros. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad y lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Señor, te damos gracias porque la única fuente de paz para nuestra vida y de felicidad, de gozo, eres tú. Y sabemos que en ti estamos confiados y no importa las circunstancias, no importa lo que pueda venir en el futuro, Señor, sabemos que tú cuidas de nosotros, Señor, estás con nosotros y no necesitamos nada más, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos? No puedo dejar de lado la imagen de María Magdalena en el momento que Jesús le dice, ve y no peques más, dignificando a la persona. ¿Qué paz ha de haber sentido María
al ver a decir al maestro, ve y no peques más. ¿Cuántas veces nosotros señalamos, apuntamos a las personas por los errores o por los fracasos? Pero debemos aprender del maestro. Procuremos en nuestros ministerios que cada vez que hablemos de las personas sea para dignificarlas, sea para llevarlas a los pies del Señor. Amén. Voy a invitarles a que abran sus Biblias en Filipenses. Filipenses 4. Vamos a leer del versículo 8 al versículo 13. Vamos a hacerlo alternadamente. Nos unimos en el 13. En esto pensad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a invitar al hermano Daniel que pase. Y voy a invitar a la hermana Eli que ore por él. Bendito Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque este es alimento, Señor, a nuestro espíritu. Y rogamos por nuestro hermano Daniel, Señor, guíale tú, Señor, que toda palabra que él hable, Señor, sea de gran bendición a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Eli. Voy a suplicar que mantengan allí abiertas sus Biblias en Filipenses 4 y vamos a reflexionar un poco en ese pasaje tan conocido y tan y muchas veces citado por muchos de nosotros, ¿no? Un versículo muy corto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya que estamos en un seminario, déjame decirlo en griego. Panta ishuo ento endunamuntin me. Todo lo puedo hacer, de todo soy capaz, dentro o con el que me fortalece. Todo lo puedo en quien me da poder, podría ser una traducción también. Cuando Pablo escribe estas palabras, bien sabemos, se encontraba en una situación sumamente complicada, sumamente contradictoria. En prisión, esperando el resultado de su juicio, aislado de gente que él quería y en la incertidumbre respecto a su futuro y sin saber lo que venía más adelante. Así como muchas veces estamos nosotros, ¿no? Iba a decir como estamos en el seminario, pero no, en el seminario no estamos tan en contradicción a veces, pero es posible que a veces te sientas así, aislado, esperando resultado de algo, con gente, alejado de la gente que quieres y sin saber lo que viene hacia adelante. En Filipenses 4:12, Pablo, versículos previos a Pablo dice, he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. Y está relacionado con todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto no significa que Pablo podía hacer lo que quería o lo que quisiera, sino más bien significa que podía permanecer en toda circunstancia sin perder la compostura o sin perder la madurez o sin perder la objetividad. Eso significa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A pesar de que su entorno fuera armonioso o conflictivo, fuera agradable o incómodo, fuera sencillo o complicado, había desarrollado una madurez, he aprendido, tal
que le hacía una persona contenta, positiva, contenta consigo misma, contenta con su prójimo y contenta con las demás situaciones. He aprendido a estar contento. He aprendido a tener gozo. He aprendido a estar y tener una actitud adecuada. El verbo es ilustrativo. He aprendido. Implica un movimiento, implica un avance de un estado hacia el otro, lo que podríamos llamar madurez. Algo que ocurre en el pasado que tiene consecuencias en el presente y hacia adelante. He aprendido griego, por lo tanto ahora puedo enseñar griego. Esa es la idea de la frase. He tenido ciertas experiencias, he tenido ciertas cosas, he asimilado ciertos valores que ahora, después de ese proceso, ahora he aprendido ahora a estar contento, cualquiera que sea mi situación. Es en esos momentos que surge esta frase tan conocida de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es el corolario de una serie de argumentos que empiezan en el versículo 10, como leímos, donde Pablo agradece la ayuda que los filipenses enviaron, y en ese marco de agradecimiento es que Pablo puede llegar a afirmar que ha aprendido a estar contento y que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Agradeciendo la ofrenda de los filipenses, expresa su aprendizaje de vivir en toda situación, todo lo que venga, con el poder que Cristo da. Es una actitud de contentamiento. Y hemos hablado varias veces de cambiar nuestras actitudes. Bueno, el contentamiento es una actitud que modera conductas y respuestas a las diferentes situaciones. Y Pablo había aprendido a responder con contentamiento ante cualquier situación. Con contentamiento, aquí está más difícil, ante cualquier persona. Con contentamiento, y quizás algo que no nos damos cuenta, pero también es muy importante, contentamiento contigo mismo. Yo creo que las personas que nunca están contentas con nada, con ninguna situación, que nunca están contentas con nadie, en verdad es que no están contentas consigo mismos. Entonces, ¿qué podemos hacer para aprender a estar contentos y también al mismo tiempo entonces poderlo soportar en Cristo que nos fortalece? Por lo menos quiero compartirte dos cosas en esta mañana, muy breves, aunque terminemos un poco antes, pero trataré de ser breve. Primeramente hay que enfocar, ¿sí? Es cuestión de cómo vemos las cosas, es cuestión de perspectiva, es cuestión de entendimiento. La falta de contentamiento radica en que no vemos las cosas como son, sino vemos las cosas como nosotros somos. En que vemos las cosas y la vida no como nos parecen, vemos las cosas y la vida como nos parecen y no como son en la realidad. Y en que no vemos las cosas sobre todo como Dios las ve. Ver las cosas como Jesús las ve. Hay un canto, ¿no? De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Y la parte del coro dice, ver la vida como tú, Jesús. Ese es el camino a la madurez para alcanzar el contentamiento. Jesús fue una persona que estuvo contenta. Es más, hasta estuvo contenta con Judas. Hace rato mencionabas, ¿no?, de cómo Jesús trató a Judas. Porque entendía quién era Judas. Comprendía exactamente la realidad de la vida. Hay que enfocar bien qué es la vida, qué es vivir, cómo vivir. El contentamiento es una respuesta que se aprende al experimentar toda la gama de vivencias de nuestra existencia. Es el resultado de asimilar y valorar todo lo que nos llega a la vida. Llámalo como lo llames.
Lo bueno, lo malo, la escasez, la abundancia, los desencantos, la maldad, la alegría, la tristeza. Cuando leemos Eclesiastés dice aquí hay tiempo para esto, de todo. Y engloba todas las experiencias humanas. Todo debemos aprenderlo a ver como un junto, como un todo cohesionado, integrado. En otras palabras, es cuestión de tener una perspectiva amplia de la totalidad de la vida, una perspectiva centrada en Cristo. Es como un gran mosaico, todo centrado en la persona de Jesús. Por eso Pablo puede aprender o puede hacer o puede todas las cosas, asimilarlas, estar contento porque las enfoca y las apunta hacia el Señor Jesucristo. Así es de que todo va componiéndose no alrededor de mí, sino alrededor de Cristo y yo estar en Cristo. Lo bueno, lo malo, lo feo, lo peor. Pablo acepta las situaciones como son, porque todas son vistas a la luz de aquel a quien Pablo ha decidido seguir. Así es que cada vez que veas a alguien o pase algo, o te veas a ti mismo en lo más profundo de tu oscuridad, recuerda a quién estás siguiendo, para que entonces todo comience a tener orden y congruencia y podamos comenzar a tener y ir aprendiendo a tener contentamiento. Por esto Pablo todo lo puede soportar, todo lo puedo soportar en Cristo. ¿Por qué? Porque todo ahí entra en cuestión. Dice Pablo en Colosenses más adelante, donde Jesucristo es un todo, es el todo tiene coherencia en Jesús. Así es de que debemos de enfocar la vida como un todo siempre. Y recordar cuando haya cosas difíciles que hemos tenido cosas hermosas. Y cuando tenemos cosas hermosas, recordar que hemos tenido cosas difíciles. Y así vamos a ir tejiendo nuestra experiencia siempre alrededor de Jesús. Pero también es cuestión de cómo enfoques a otros. Que es una cosa muy importante que debemos aprender. La verdad, a través de los años he llegado a esta conclusión. Lo complicado, no lo complicado, la esencia de la vida es cómo nos llevamos y cómo estamos con los demás, las relaciones personales. Cuando hablamos de ministerio también son relaciones personales. Los demás, ¿sabes? Los demás tienen sus propias limitaciones. Los demás tienen sus propias motivaciones. Los demás también tienen sus propias luchas y su propia vida, como la tuya, llena de mosaicos. Y entre cristianos entendemos que vamos todos conformándonos alrededor de Jesús y debes de ver al otro también conformando su vida detrás de Jesús a quien está siguiendo. Pablo sabía que los filipenses tenían un buen corazón, pero que las circunstancias que no dependían de él ni de ellos hicieron imposible que la ofrenda llegara antes. Alguno de nosotros hubiera dicho, pues hasta que se acordaron, ¿verdad? Lo hubieran mandado por FedEx y no por DHL, por favor. Y cuando llegó, pudo más bien agradecer y dar dimensión adecuada a la bendición recibida. ¿Sabes? Pablo no batallaba con las motivaciones de los demás. Y ay, cómo nosotros batallamos con las motivaciones de los otros. No, es que de seguro esto. No, es que de seguro aquello. Así como que somos omniscientes, ¿no? Y sabemos lo que hay en esos ojos que me ven ahora de Edgardo así. No, tiene motivo. No, a ver. Por eso hace eso siempre, ¿no? Pablo no le preocupa eso, ¿sí? No batalla con las motivaciones de los demás. Las genuinas ni las falsas. Ahí al inicio dice que predican a Cristo por contienda, no importan sus motivaciones. Pablo no batallaba, aprendía a estar contento, sin importar las motivaciones de los demás. A la luz de Cristo y lo que el Señor ha hecho, podemos mirar a aquellos que no son sinceros sin enojarnos. Corrijo. Podemos mirar a aquellos que creemos que no son sinceros sin enojarnos. Pues, ¿por qué? Porque los enfocamos desde una mejor mirada de cómo los ve Jesús.
Por eso dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque lo hago como Él lo hace, porque miro a los demás como Jesús los mira. Y como Jesús miró a Judas, vuelvo a insistir. Cuando uno crece y avanza en esto, uno puede enterarse de aquellos que podrían desear nuestro mal sin tener rencor. Pues sabemos que Jesús nos ha perdonado y nos ha restaurado. Entonces, yo puedo mirar al otro como objeto del perdón de Dios. Lo he comentado varias veces, Jonás no aprendía esto, a Jonás le molestaba cómo era Dios. Yo sí creo eso. Yo creo que a Jonás no le gustaba cómo es Dios. Si yo te pregunto, ¿a ti te gusta cómo es Dios? Tú vas a decir que sí. Pero si miras tu corazón, te vas a dar cuenta que no te gusta cómo es Dios, porque Dios es bueno con todos. Con aquellos que tú crees que no tienen motivaciones adecuadas. Pero si los vemos como los ve Jesús, entonces no importan las motivaciones. Pablo no batallaba con eso. Debemos de valorar lo que tienes y a quienes tienes, y cuando hablo de quienes tienes, es el que está junto a ti, atrás de ti, adelante de ti, en todo momento. Valorar con quien tienes que hablar, valorar con quien tienes que elaborar, con quien tienes que estudiar. No es cuestión de querer que te cambien a la persona. Algunos decimos, bueno, si nada más cambiaran a este hermano de la iglesia, me cambiaran a este diácono por otro. No, no es cuestión de querer a otras personas, sino de apreciar a esas personas con toda su gama de experiencias y de cualidades, insisto, oscuras y claras, luminosas y de lado y medio grises, como las disfruta Jesús, como las mira Jesús. Para poder enfocarnos bien en esto, te voy a dar 3 sugerencias en relación con el prójimo. Primeramente, nunca te compares, nunca nos comparemos con nadie. Porque si nos comparamos, como dice aquel poema, nos volveremos vanos o amargados. Amargados porque ¿sabes qué? Siempre va a haber alguien mejor que tú. Sí, bueno, repito, sí. Siempre va a haber alguien mejor que tú. ¿Cómo es eso posible? Y menos los que salimos de Lomas Verdes. ¿Cómo es eso posible? No, pues sí, siempre va a haber alguien mejor que tú. Y a lo mejor salió de un seminario que no es tan bonito como el nuestro. Siempre va a haber alguien mejor que tú. Es más, muy seguro que ese mejor que tú lo tienes al lado. Porque pensamos, si alguien mejor que yo me voy a encontrar cuando salga de este lugar. No, nunca te compares, porque siempre habrá alguien más y siempre va a haber alguien menor. Y cuando hay alguien menor, nos volvemos vanos. También, muy relacionado con no comparar, no competir con los demás. Relacionado con lo anterior. Si competimos, siempre habrá algo que ellos van a hacer mejor. Y siempre habrá algo que tú vas a hacer mejor. Así es de que no midamos lo que hacemos en relación al otro, sino como contestar el hermano Ricardo Pichard en un post ahí en el Face, hay que compararnos con Cristo. El día que hagas las cosas mejor que Cristo, ya podrás crear tu universo, tu mundo y hacer tu historia de la salvación por lo que quieras. Mientras tanto, no te compares, no compitas y sobre todo, no intentes cambiar a las personas. Aunque sean tus hijos de 15 años. Esto te lleva a hacer cosas que no nos corresponden. Deseamos meternos en la mente de los demás para que sean buenos o para que sigan a Dios, ¿no? Lo decimos de una manera muy piadosa. Para que seas mejor. ¿Sabes? No podemos hacer eso. Pablo no quería cambiar a las personas desde esa forma que estamos entendiendo. Él anunciaba el Evangelio y dejaba que el Evangelio cambiara a las personas. ¿Sabes por qué? Porque nos vamos a frustrar.
Y mira, ser padre de un hijo adolescente, quizás porque estoy ahorita batallando con el segundo, es muy frustrante. Es muy frustrante y tenemos que aprender que no podemos cambiar. ¿Y sabes qué pasa con los frustrados? Aquí, entre comillas, entre nosotros, nunca están contentos. Debemos de valorar y apreciar lo que tenemos, en especial a las personas que se nos han dado. Así es de que es cuestión de enfocar bien la vida, enfocar bien a los demás. Segundo aspecto, enfrentar nuestro ser. ¿Sabes? Es un asunto de nuestra persona. El estar contento es cuestión de nosotros, de nuestro carácter, de nuestros valores, de nuestras apreciaciones, de nuestras pretensiones, de lo que pensamos de nosotros mismos. La palabra contentamiento viene del latín continere, que significa mantener, conservar, unir, limitar, incluir, circuncidar, rodear. ¿Sí? Es la misma raíz de la palabra contenedor y contener. ¿Qué hace un vaso? Contiene ¿qué? El agua. La detiene, porque si no está el vaso, ¿qué pasa con el agua? Se desparrama y se pierde. Esa es la idea. Tiene que ver con contención, con limitar, con rodear. Por eso en estos tiempos las personas nunca están contentas, porque nunca aprendieron a tener límites. Eso es lo que ahora se promueve. Libertad, no hay límites. Y cuando no hay límites, nadie está contento. Así es de que examinemos nuestro ser. ¿Y qué es lo que debemos entonces ponerle límites? Oílo bien, no estoy diciendo que no existan o no se desarrollen. Solamente hay que poner límites, hay que ponerles el vaso, hay que ponerles la barrera para que no se desparraman, porque si se desparraman, pues te vas a frustrar. Ahorita voy a explicar por qué. Primeramente, nuestros deseos. Debemos revisar nuestros deseos. No todo se cumplirá y no todo debe cumplirse. A ver, dime, ¿por qué no te debes de enfermar? A ver, dime, ¿por qué no debes de tener un problema con tu hijo adolescente? O sea, ¿qué te hace diferente a los demás papás? ¿Qué te hace diferente para que no tengas problemas con tu esposa o con tu esposo? Nada. Así es de que ten cuidado con lo que deseas. No todo debe cumplirse. Es más, que bueno que no todo se cumple. Imagínate. Si todo se cumpliera. No, espérense. Ese es el problema. A veces como padres provocamos. Nuestros hijos nunca están contentos porque creen que todo deseo debe ser satisfecho y con toda prontitud. Tiene que ver con el autocontrol. Es frenarse a lo que está disponible, pero que no es sensato. Ahí está, tómalo. Pero no es sensato ni está bien. Contente, para que estés contento. ¿Sí me explico? Ahí está la relación. Porque si te desparramas, ¿qué crees? No te va a satisfacer. Es como le estás come el fin de año, ¿no? Íbamos a refri cada rato. Y embarrabas el pancito con el chandé y el ponchecito y del iba a decir rompope, pero no, rompope no. Todo lo demás, ¿no? Y el refresco. Y como compraban el refresco, compraban mucho refresco y sobró, pues hay que acabárselo, ¿no? Limítate. Limitémonos en nuestros deseos. Cuidemos nuestro corazón. También nuestras expectativas. Cuando a mí me toca entrevistar a los prospectos, y cuando no, también aprovecho a hacerle preguntas, les pregunto, ¿sí te acuerdas qué pregunté? ¿Verdad? A los que he entrevistado, ¿qué esperas del seminario? ¿Cuáles son tus expectativas? Porque, ¿sabes qué? Tienes que bajarlas. Ante cualquier experiencia, baja tus expectativas, porque no todas las expectativas se van a cumplir. Y entonces apenas va a faltar una expectativa que no se cumple y va a decir, aquí no se aquí no sirve, ¿no? No hablo del seminario, sé que ustedes nunca se expresan así del seminario, pero estoy hablando de otras circunstancias. Una iglesia que te invita a pastorear, por ejemplo, ¿no?
Entonces, bájale a tus expectativas. Somos muy dados a idealizar las situaciones. Las buenas que tenemos, las ponemos casi como la perfección. Y también a las personas con quienes nos relacionamos. Queremos que sean perfectas, tenemos expectativas altas de ellas. ¿Saben qué, muchachos? No tengan muchas altas expectativas de sus profesores. Porque, insisto, todos tenemos nuestra gama de experiencias buenas y malas que estamos tejiendo y acomodando hacia la centralidad de Jesucristo. Creemos que de facto, en automático, toda situación o experiencia debe ser ideal y paradisiaca o edénica, y que las cosas deben salir perfectas. Y entonces llegamos al tiempo de capilla y queremos que todo esté acomodado, nos obsesionamos. Está bien, yo no digo que no busquemos hacer las cosas bien, no quiero que no me explique bien, pero hay que bajar las expectativas. Creemos o esperamos que toda persona que conozcamos debe de tener los estándares, y si no, comenzamos con problemas con ellos. Pablo, insisto, no se creó expectativas de los filipenses. Jesús no se creó expectativas. ¿Qué expectativas se creó de Pedro? Que le iba a traicionar, que le iba a negar. También que iba a ser Pedro, ¿no? Que tú eres Cristo, y bueno, Pedro, bienaventurado. O sea, hay expectativas positivas y negativas. Hay que ajustarlas para entonces estar contentos. Nunca debemos pensar que todos son buenos. Nunca debemos pensar que todos son malos. Y de alguien no debes de pensar que va a ser totalmente bueno. Y cuando veas un fallo, no debes de pensar que es totalmente malo. Hay que ajustar las expectativas negativas y positivas de las personas y las experiencias para poder vivir contentos. Por eso estamos limitando y no nos vamos a desparramar. Y otra cosa muy importante, limita tu imaginación. La imaginación tiene un tremendo potencial. O sea, cuando ves un atril así hecho, ¿no? O sea, ¿qué imaginación el que lo hizo, no? Ponerle abajo el pie, los inventos, ¿qué imaginación? ¿Quién hace los pianos? ¿Quién inventó? En fin, vaya, es importante, pero hay que ponerle límites también. Muchos de los anuncios publicitarios son crear personas descontentas con la vida apelando a la imaginación. Totalmente palacio, ¿no? Apelan a la imaginación y al poder para cambiar las cosas y cambiar las personas. ¿Quieres que aquel chico te haga caso? Usa Christian Dior y viste de Liverpool para que cambies el otro y te quiera, ¿no? Ay, qué lindo. Nota cómo va enfocado hacia eso. La imaginación es un gran don para lograr cosas en nuestra vida y está bien. Es donde viene la creatividad, ¿no? Hay muchos de los maestros aquí son muy creativos, me alegra eso. Pero si se enfoca en lo que no nos corresponde o en lo que no se puede, produce una gran inconformidad que se expresa en crítica, en estar contra todo, en envidia y en codicia. Comprender que lo que tengo hoy es suficiente para hoy en realidad. Evitar deseos e imaginaciones improductivos. Dice Lao Tzu, no hay calamidad mayor que los deseos lujosos. No hay culpabilidad mayor que el descontento. Yo creo que en el contentamiento hay un gran poder. Podemos decir que el poder de Pablo en todo lo puedo en Cristo que me fortalece era porque había aprendido a estar contento. Quien está contento es poderoso. No estoy hablando de que no prosperes, de conformismo, quiero que quede claro.
Bajo estos puntos que he dicho, creo que queda bien entendido a qué me estoy refiriendo. El apóstol solía estar en cadenas, prisiones y necesidades, pero en todo aprendió a estar contento, a llevar su mente a un estado de contentamiento y aprovechar el máximo de ello. Es interesante, Pablo era muy inquieto, pero por un espacio en su vida, sumando las veces que estuvo encarcelado, fácil estuvo encarcelado como 5 años si hubiéramos juntado todo, ¿no? ¿Te imaginas 5 años con el inquieto Pablo? Estuvo contento y se puso a hacer otras cosas y se puso a crear otras cosas. El orgullo, la incredulidad, el vano insistir en algo que no tenemos y el descontento variable por las cosas presentes hacen que estemos siempre disgustados, aún en circunstancias favorables. Nuestra sociedad es muy propensa al hedonismo, al lujo, a la vanidad y a lo placentero, a la satisfacción indiscriminada de deseos, a las expectativas y a las pretensiones, y a enfocarnos en lo negativo de las cosas y de las personas. Esto hace necesario que necesitemos el poder del contentamiento para vivir en una sociedad que tiene todas estas características. La fuerza y poder que solo se encuentran en aquel que nos fortalece con su presencia y que genera el contentamiento necesario para vivir y servir al Señor. Así es de que habremos de orar por sumisión paciente y por esperanza cuando estemos aplastados, y por humildad y una mente celestial cuando estemos jubilosos. Y con esta combinación podremos ir viviendo el poder del contentamiento. Que este 2020, esos tiempos futuros, lo que habremos de hacer, podamos echar mano del poder de estar contentos. Que Dios nos bendiga.